Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Lucia Migliaccio. Ella fue una noble siciliana que se convertiría en la esposa morganática del rey Fernando I de las dos Sicilias, siendo una mujer que no participó ni en la política ni en las intrigas palaciegas, pese a estar casada con un rey, pasando a la historia por ser el gran amor de dicho monarca. Esta biografía es realizada por petición de Ofelia Pimentel, Santiago de Jesús Gallo y Jova López. Lucia María Migliaccio nació el 19 de julio de 1770 en la ciudad de Siracusa, en el Reino de Sicilia. Fue hija del duque de Floridia, Vicente Migliaccio, y de la esposa de este, Dorotea Borgia y Rau. El matrimonio tuvo dos hijos en común, Ignacio y Lucía. La niña descendía por vía materna de la nobleza siciliana, mientras que por vía materna descendía de la nobleza española. Cuando Lucía tenía tan solo 5 años de edad, se produjo los fallecimientos tanto de su padre Vicente como de su hermano Ignacio, algo que convertía a la niña en la única heredera que le quedaría a su fallecido padre, heredando así la gran fortuna familiar, las propiedades y los títulos nobiliarios de su progenitor, convirtiéndose en la nueva duquesa titular de Floridia. La niña pronto sería vista como una novia bastante interesante para distintos miembros de la nobleza siciliana, ante la fortuna y los bienes que poseía la pequeña duquesa. Reciben así distintas propuestas matrimoniales, quedando finalmente comprometida con el príncipe de Partana y duque de Cimina, Benedicto Grifeo, quien era descendiente de una antigua familia perteneciente a la nobleza siciliana, además de que estos poseían numerosas tierras y propiedades en distintas partes de la actual Italia, especialmente en Nápoles. El 4 de abril de 1781 se celebró la boda entre Lucía y el príncipe Benedicto en la ciudad de Palermo, en Sicilia. Para entonces ella tenía 10 años de edad en el momento de la unión, y él 25. Ante la corta edad de la novia, los recién casados vivieron por separado algún tiempo, hasta que Lucía empezó a menstruar, empezando así ambos cónyuges a convivir bajo un mismo techo, en cuanto la novia fue considerada apta para empezar a traer hijos al mundo. El matrimonio llegaría a tener 7 hijos en común, destacándose su hijo Vicenzo, quien llegaría a ser príncipe de Partana bajo el nombre de Vicenzo I. Pese a la diferencia de edad que existía entre ambos cónyuges, su matrimonio sería descrito como bien avenido, siendo habitual el ver a la pareja dentro de la corte siciliana, socializando con otros miembros de la nobleza. El matrimonio pronto desempeñaría distintos cargos dentro de dicha corte. Su marido Benedicto formaría parte del Parlamento siciliano, además de ser uno de los miembros del Consejo Privado del rey Fernando IV de Nápoles y III de Sicilia, mientras que Lucía fue nombrada como una de las damas de compañía de la reina María Carolina de Habsburgo-Lorena. Durante esta estancia en la corte siciliana, la princesa fue condecorada con las medallas de la Orden de las Damas Nobles de la reina María Luisa y de la Orden de la Cruz Estrellada. Lucía pronto se ganó un hueco dentro de la corte siciliana, siendo descrita como una joven de notable belleza y encanto. Un día, Lucía captó la atención del rey Fernando, quien no pudo evitar fijarse en los encantos de la princesa, tomándola poco después como su amante. Con motivo del inicio de esta relación extramatrimonial, Su marido Benedicto sería recompensado por hacer la vista gorda sobre el idilio que existía entre Lucía y el rey siciliano,
además de que la relación que iniciaron los amantes sería aprobada por los miembros del consejo, los cuales verían beneficioso que el rey Fernando se encaprichase de la dama, debido a que así se alejaría de su esposa, la reina María Carolina, quien era descrita como una mujer dominante y ambiciosa que tenía completamente dominado a su marido. Pese a que su relación era conocida por distintos miembros de la corte y por los consejeros privados, su romance sería mantenido en secreto, siendo así ambos amantes muy discretos en todo momento, para evitar protagonizar un gran escándalo ante el pueblo siciliano. El 28 de marzo de 1812 falleció su marido Benedicto, convirtiéndose así la princesa en una rica viuda de 41 años de edad. 2 años después de haber enviudado, el 8 de septiembre de 1814, también acabaría falleciendo la reina María Carolina de Habsburgo-Lorena, y pese a que según el protocolo de la corte se tenía que guardar un año de luto, Lucía y el rey Fernando se casaron morganáticamente, tan solo 2 meses después de haber enviudado el monarca, celebrándose su boda el 27 de noviembre de 1814 en la ciudad de Palermo, en Sicilia. Para entonces, ella tenía 44 años de edad en el momento de la unión, y él 63. Aquella boda sería celebrada en la capilla palatina del Palacio Real de Palermo, contando así con una dispensa papal especial que les permitía a los amantes el celebrar su casamiento, pese a no haberse cumplido el periodo establecido de luto, algo que supuso un gran escándalo en la época. Aquel casamiento no sería bien aceptado por la familia del rey Fernando, especialmente por su hijo, el príncipe heredero Francisco, quien intentó convencer a su padre para que no se casase con Lucía. Es más, el príncipe se mostró muy desconforme con tal casamiento y no aceptaría la presencia de la duquesa en la corte siciliana. Se sabe que el rey Fernando siempre fue un hombre un tanto mujeriego, pese a haber tenido una esposa demasiado dominante, pero el caso de Lucía fue completamente diferente. Según aseguraron sus contemporáneos, el monarca se mostró profundamente enamorado de la duquesa, convirtiéndose así Lucía en el gran amor del rey, siendo un sentimiento que también sería correspondido por ella, ya que se dice que Lucía llegó a estar muy enamorada del rey, y a diferencia de la primera esposa de este, la duquesa no mostró ni la más mínima ambición, permaneciendo así alejada de la política y de las intrigas palaciegas. Se sabe que el matrimonio entre el rey Fernando y su primera esposa, la reina María Carolina, siempre fue muy frío y distante, con el único fin de asegurar la sucesión de la corona napolitana y siciliana, llegando a nacer de este matrimonio 18 hijos. En cambio, con Lucía todo sería diferente. La duquesa sería descrita como una mujer dulce, cariñosa y comprensiva, encontrándose el monarca entre sus brazos todo el amor y la pasión que él necesitaba. El rey Fernando deseaba tener al menos un hijo de ese matrimonio morganático, pese a la avanzada edad que ya presentaba su segunda esposa en el momento de la unión. Pero para su desgracia, Lucía no logró quedarse embarazada del monarca. Aún así, el rey Fernando siempre quiso proteger a la mujer que amaba, obligándose a su hijo y heredero, el príncipe Francisco, a firmar un documento donde éste se comprometía a proteger a Lucía en el caso de que enviudase del rey. En el año 1815, su marido Fernando recuperó el trono de Nápoles, el cual había perdido durante la ocupación francesa, logrando unir las coronas de Nápoles y de Sicilia en una sola en el año 1816, pasando así a ser conocido como Fernando I de las dos Sicilias. Mientras su marido se ocupaba de la gobernación de su nuevo reino y hacía frente a los conflictos que fueron surgiendo en este, especialmente en Sicilia, Lucía llevaba una vida alejada de la política, siendo una mujer que tuvo muy poca influencia dentro de la corte.
En el año 1823, Lucía recibió como regalo por parte de su enamorado marido una serie de terrenos en la colina del Vomero, en Nápoles, un lugar privilegiado donde se encontraban distintas villas nobiliarias. Construían así en dicho lugar la Villa Floridina, en honor al título nobiliario de la duquesa. El rey Fernando ordenó construir otra villa al lado de la de su amada esposa, la cual recibiría el nombre de Villa Lucía, lugar donde el matrimonio estableció su residencia oficial hasta que se produjo la muerte del monarca en el año 1825. La muerte de su marido sería muy dolorosa para Lucía, quien se mostraría como una mujer muy afectada por la muerte de su esposo, sumándose a aquel dolor el hecho de ser expulsada de la corte por el hijo y sucesor de su esposo, el nuevo rey Francisco I de las dos Sicilias, siendo su expulsión algo muy humillante para la duquesa. Aquellos grandes disgustos afectaron mucho a la salud de Lucía, la cual acabaría falleciendo tan solo un año después que su marido, muriendo el 26 de abril de 1826 a los 55 años de edad en Nápoles. Pese a no haber sido nunca reina consorte, a su funeral asistieron numerosos miembros de la nobleza napolitana y siciliana, además de ministros, políticos y emisarios extranjeros, notándose la ausencia de la familia real de las dos Sicilias, especialmente la del rey Francisco I, que prácticamente ignoró la muerte de la mujer que había sido la esposa y el gran amor de su fallecido padre. Al no haber tenido hijos con el rey Fernando, todas las propiedades de Lucía pasaron a los hijos que había tenido con su primer marido, dividiéndose entre estos las propiedades y los bienes de la fallecida duquesa, e incluso los regalos que había percibido por parte del rey Fernando. Los restos mortales de Lucía descansan en la iglesia de San Fernando de Nápoles, en Italia. Lucía fue una noble siciliana que se acabaría convirtiendo en el gran amor del rey Fernando I de las dos Sicilias, surgiendo entre ellos un amor profundo y sincero. Por esta razón, en cuanto ambos quedaron viudos, los amantes decidieron casarse, contrayendo un matrimonio morganático que sería un gran escándalo en la época, por no respetar el luto establecido por la muerte de la reina María Carolina. Pese a que muchas de las amantes de los reyes del pasado solo iniciaron romances con los gobernantes de turno para obtener únicamente influencia, poder o por pura ambición, Lucía demostró amar profundamente al rey, debido a que ella no tuvo ningún tipo de influencia dentro de la corte, además de que no mostró ambición alguna ni interfirió en la política de la época, siendo una mujer sencilla que lo único que quería en la vida era el pasar tiempo con su marido Fernando, compartiendo así ambos un amor sincero y lleno de cariño durante los últimos años que les quedaba de vida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Lucía Migliaccio. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras amantes que llegaron a amar sinceramente a algún rey. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Ana Gómez. Y con esto me despido. Hasta la próxima.